jueves 29 de enero y recién me puedo sentar a hacer este monólogo sobre lo que fue el último episodio de Un Caballero de los Siete Reinos. Estoy grabando no en las mejores condiciones técnicas. No voy a entrar a detallar, pero, pero evidentemente no estoy con mi micrófono. Han acontecido cosas. Entre varias otras, me robaron el celular hace un par de semanas, entonces estoy como con pana técnico en varios sentidos. Pero espero que, o sea, dos cosas. Uno, espero que de todos modos esté a la altura de lo que ustedes merecen este episodio en términos de la calidad del audio. Y segundo, no lo voy a hacer muy largo porque se nos viene ya el episodio 3 y yo creo que ustedes necesitan escuchar una reflexión breve y al callo sobre qué me pasó con este segundo episodio, una invitación a que ustedes también sean parte de esta conversación, aquí en los comentarios del Spotify, en los comentarios del canal de YouTube, de Club de Series, y que nos vayamos ya acercando a lo que va a ser el episodio 3. Quiero chequear que sí, está, en efecto estoy grabando el episodio que está dedicado a Hard Salt Beef o Hard Salt Beef. No sé cómo se pronuncia exactamente, pero el nombre apela como a la carne en uno que se leyó el libro, no este, pero que leí libros de Canción de Hielo y Fuego, se usaba mucho el concepto en la traducción en español de al salazón. Por ejemplo, Davos Seward metió de contrabando en Bastión de Tormentas, cuando Bastión de Tormentas estaba sitiado, si no me equivoco, por Mace Tyrell. Él entró de contrabando cebollas y pescado al salazón, que es una forma de salar las carnes. Entiendo que podría aplicar en este caso para quienes me escuchan acá en nuestro país, en Chile, al charqui o carne deshidratada. En el fondo es una carne que se conserva gracias a la sal. Eso es como el concepto de Hard Salt Beef, el nombre que lleva este segundo episodio de Un Caballero de los Siete Reinos, y que específicamente apela a un momento en el que, con el que comienza este episodio, en que Ser Duncan sigue recordando de manera muy romántica a su caballero fallecido, a Ser Arlan, y en este repaso que él va haciendo de las cualidades que tenía el caballero de quien él era el escudero, el caballero que él escudaba, entre otras cosas, lo recuerda como alguien que solo necesitaba respirar aire libre y tener los pies cerca de una fogata. Mientras explica eso, muestran que están debajo de un árbol, con la lluvia cayendo, todos empapados, y Ser Duncan saca un pedacito de carne que la comparte con él y con quien se ríen. Se ponen a reír, sueltan una carcajada de disfrute, de estar pasándolo bien con cosas sencillas. Mira, siento que este episodio no sube necesariamente la apuesta de lo que veníamos viendo. Para mí es una consolidación de lo que veníamos viendo. Es como que se sella ya un poco editorialmente cómo va a ir avanzando esta serie. ¿En qué sentido? En el sentido de que si recordamos que esta es una serie que está adaptada de un cuento de la novela del Caballero de los Siete Reinos, del cuento llamado El Caballero Errante, podemos entender que algo que yo he visto por ahí, yo lo tengo en digital, como les comentaba la semana pasada, si lo quieren se los puedo enviar, pero de acuerdo a lo que he ido leyendo de gente que ya ha accedido a la obra, se lee muy rápido. No es largo, es de una sentada. Es de una sentada, una tarde de fin de semana. Para un cuento que se lee así de rápido, desperdigado en estos 7 episodios me parece que va a tener esta temporada, porque tampoco
tengo tan claro si una próxima temporada quizás siga desarrollando este mismo relato. Me parece que no, me parece que esta temporada va a estar centrada en el Caballero Errante. Puedo entender, por ejemplo, que la locación no haya variado mucho. Game of Thrones es una de las series más caras de la historia. Y lo podemos ver reflejado en muchas cosas, en el nivel de factura de las batallas, en los efectos visuales, en ese muro de hielo impresionante que tuvieron que escalar en la batalla de la Guardia de la Noche, y en los dragones, en muchísimas cosas, pero yo creo que por sobre todo en cómo la serie variaba sus locaciones. Todos sabemos que hay muchas escenas grabadas en España, otras grabadas en distintos países, en Europa, porque la serie se ambienta en geografías muy distintas. En este caso, seguimos concentrados en este campamento al que llegó Ser Duncan con Egg, que llegaron a este campamento en búsqueda de un cupo para participar de esta justa medieval, de este torneo, que le puede dar la posibilidad de acceder a recursos económicos, y seguimos encerraditos en este espacio. Mira, no me ha disgustado eso, por un lado porque es obviamente funcional a lo que nos están contando, si ellos están ahí, pero creo que si nos quedamos mucho rato más acá, se puede empezar a sentir un poquito como asfixiante. Se puede empezar a sentir como que necesitamos verlos en un ambiente distinto. Era algo que nos daba el universo de Game of Thrones, que siempre nos ha dado la Casa del Dragón, y que aquí se aleja principalmente porque, y esto es una de las varias cosas que tiene distinto esta serie del resto de lo que se ha hecho hasta ahora del universo de Canción de Hielo y Fuego. Por ahí no sé quién decía en redes sociales, me encontré con un comentario que era como que, no, parece que lo dijo Alejandro Calvo, el crítico de Sensacine, un crítico español que me gusta muchísimo, que les recomiendo mucho que lo escuchen. Él decía que esta era la serie de Game of Thrones para quienes están cansados de Game of Thrones. Me parece una forma muy ingeniosa de decir que se distancia efectivamente mucho de lo que hemos visto hasta el minuto. Yo la semana pasada les hablaba un poco de cómo creo que, no lo dije con estas palabras, pero creo que el Caballero de los Siete Reinos y la Casa del Dragón tienen un hijo, y ese hijo es Game of Thrones. Y ahora que lo pienso, literal, porque ambas series más nuevas están ambientadas en épocas más antiguas del universo de Westeros. O sea, en estricto rigor, directamente dan a luz a Game of Thrones. Pero por otro lado también, porque identitariamente, en esencia, creo que es como que Game of Thrones hubiera desperdigado dos formas muy distintas que tenía, dos de sus personalidades, las hubiera sembrado en estas dos series. Por un lado, la violencia, la toxicidad, la ambición, el incesto, todos los antivalores que están concentrados en la Casa del Dragón y que estaban en los Lannister en Game of Thrones, estaba un poquito en Daenerys Targaryen, en Viserys Targaryen sin dudas, y en muchos otros, en Bolton, personajes horribles, pero así nefastos, en Walder Frey también, por ejemplo, el viejo de mierda de la Boda Roja. Pero Game of Thrones también tenía un corazón, tenía muchos corazones que estaban ahí palpitando y que nos hacían conectar con esa serie. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el número uno es... No sé si estamos tan de acuerdo, pero para mí el número uno es Tyrion, después Jon Snow, estoy pensando en popularidad, Arya, a mí me encanta Dawn Seward, personaje que más encima viene de abajo, y esa parte quedó como depurada en El Caballero de los Siete Reinos. Y desde ahí marca una distancia importante esta nueva serie del universo de Game of Thrones. La marca también muchísimo en el tono cómico. ¿No había comedia en Game of Thrones? No, había bastante comedia.
que es algo que yo igual creo que es importante aclarar, porque me parece que se ha enfatizado demasiado en el tono distinto de esta nueva serie, eh, versus lo que hemos visto hasta ahora. Y yo creo que nos hemos olvidado de que Game of Thrones sí tenía alivios cómicos. O sea, para no ir más lejos, Tyrion era muy chistoso. Sam era un personaje muy cómico. Claro, se montaba, se presentaba de manera distinta. El timing cómico era sin dudas que era distinto. Y en este caso, creo que, claro, en efecto está muy dado por el montaje. Esta serie está usando el recurso del flashback para hacer unos contrapuntos cómicos que no se habían hecho hasta ahora. Literal, el personaje en el capítulo 1, Duncan, diciendo: a mí mi caballero nunca me golpeó, corte A, le están pegando varias veces. Y ahora este capítulo arranca con ese juego de nuevo, que es ese juego que es como la oposición. Yo estoy seguro que esto debe tener un nombre como técnico en comedia, como existe, como, no sé, la regla de tres, existe... hay como fórmulas. En este caso estoy seguro que esa oposición debe tener un nombre, pero que visualmente lo que estamos mirando en pantalla es a un viejo, el Sir Arlan, huachaca, dicharachero, muy poco digno en el término, en el sentido más medieval y caballeresco del concepto, eh, y está siendo descrito con mucha solemnidad por Ser Duncan el Alto. Lo que estamos haciendo ahí, lo que la serie nos está proponiendo, lo que nos propone Ira Parker, el showrunner, en el fondo es empezar este capítulo en la cabeza de Ser Duncan el Alto. Eh, pero, pero también para que logremos como palpar esa idealización que él hace hasta el día de hoy del caballero. Una idealización que yo siento que en el capítulo 1 lo dejaba un poco como ingenuo, lo dejaba un poco de weón, y creo que en el capítulo 2 lo deja como un tipo muy leal. En el fondo, yo creo que en este episodio, eso que pudo ser una idealización muy infantil, muy inocente en el episodio anterior, yo creo que ahora la presentan como un valor. Y eso va a ser este episodio. Lo que está pasando ahí es que él está conversando con, y lo tengo por aquí anotado, lo voy a revisar inmediatamente, pero que es un personaje de la familia de los Tyrell que, que está escuchando todo este monólogo que hace Ser Duncan. Mira, aquí lo tengo. Lego Tyrell, que de acuerdo a averiguaciones vendría siendo el tatara abuelo de Margaery Tyrell. Si no se acuerdan, los Tyrell son la familia de buena situación económica que aparece, me parece que en la temporada 3 de Game of Thrones, muy encarnada en el papel de Margaery Tyrell, que emparejan con Joffrey y que viene un poquito como a eclipsar a Cersei y a ser percibida como una amenaza por Cersei, porque es encantadora, porque conecta con el pueblo de una manera distinta y porque tiene valores muy distintos a los de ella, y por un lado le está quitando al hijo y por otro lado la está desplazando como reina. O sea, es la nueva reina por un momento, la nueva reina de Poniente. Y también se ve esta familia encarnada en Mace Tyrell, el papá de ellos, que es un tipo cero aporte, y Ser Loras Tyrell, que después vemos que él tenía una relación con Renly Baratheon. Cuando muere Robert Baratheon, Renly parte con una corte de guardias que lo acompañan de vuelta a... No se va a Bastión de Tormentas, porque Stannis está en Bastión de Tormentas y se va justamente a
a Highgarden. Y en Highgarden, mientras digo esto, me voy acordando que en Highgarden está ocurriendo justamente una justa medieval, está ocurriendo un torneo, y es el momento en el que nos presentan a Brienne of Tarth, que estaba como un poco semi enamorada de Renly Baratheon, que tenía una relación con Loras Tyrell, y que es a su vez descendiente de Duncan el Alto. Si las redes sociales no me están engañando, Duncan es antepasado de Brienne of Tarth. De ahí la altura, de ahí este como romanticismo, esta ternura, esta búsqueda de la épica del caballero. Eh, que vemos después, vamos a ver tiempo después en Game of Thrones. Entonces lo que está ocurriendo acá es que él le está contando a este personaje, al personaje de apellido Tyrell, le está hablando de su caballero, de Ser Arlan, está conversando con Lego Tyrell, y Ser Lego Tyrell, al igual como le viene ocurriendo desde el episodio anterior, le dice: no tengo idea quién es, no lo he visto. Y parte este capítulo por una fuerte decepción. Y yo creo que ese momento es un momento que condensa muy bien lo que va a marcar este episodio. Este episodio va a estar marcado por un proceso de ir perdiendo la esperanza y perdiendo la fe en la nobleza de quienes lo rodean, en los códigos de quienes lo rodean, e ir dándose cuenta de a poquito que parece que él es más un Don Quijote de la Mancha peleando contra molinos de viento que otra cosa. Ir como es un proceso muy triste. Yo creo que todos podemos haberlo experimentado de alguna manera en nuestras vidas, que es sentirte como hueón. Es como sentir como desdoblarte y decir: parece que nadie está en la misma tecla en la que estoy yo, y parece que así es como me están viendo. Muy duro, y creo que eso va a ser un poquito de lo que se va a tratar este episodio. Un episodio que además nos cruza con dos personajes que no habíamos visto hasta ahora y que me parece crucial y heavy que aparezcan, porque también nos está diciendo la serie que no vamos a estar tan en la periferia de los conflictos de Game of Thrones. Cuando yo hago esta comparación que hacía la semana pasada con The Mandalorian, que yo creo que es, por muchos sentidos, la gran comparación que se puede hacer, porque en efecto el Mandaloriano está custodiando y está acompañando en un viaje del héroe a este pequeño Baby Yoda, a Grogu, que representa como una especie de esperanza en el futuro de la fuerza en la galaxia, pero sin embargo él anda en otra. El Mandaloriano anda en otra, no está persiguiendo los objetivos que perseguía la dinastía de los Skywalker. Él no anda en búsqueda de los grandes juegos políticos de poder. Él no pertenece a eso. Es un marginal mercenario que se emparenta muchísimo con lo que nos han dicho hasta ahora de Ser Duncan el Alto, que él quiere ser caballero. Bueno, y ahora que lo pienso, la historia de el Mandaloriano es de una orden de caballería también. Hay espadas, hay títulos que te pueden dar, que te pueden quitar, te pueden expulsar de esta especie de secta, porque hay que decir que las órdenes de caballería eran un poco una secta. Estoy pensando, no sé, en los templarios y esta idea de que ellos eran como el brazo armado de Jesucristo, y siento que en el mundo de los caballeros existía mucho de eso, y que es algo que recoge Dave Filoni probablemente para hacer de Mandalorian el escudo. O sea, que tu traje sea una armadura más que un escudo,
y que la armadura tenga un valor tan heavy como económico, simbólico, religioso, nos habla muchísimo de eso. Entonces, en esa dinámica, siento que es en efecto una comparación demasiado natural que hagamos permanentemente con el Mandaloriano. Eh, pero acá, en el caso de El Caballero de los Siete Reinos, nos están diciendo que muy pronto Ser Duncan va a tropezar casi literalmente con lugares y con espacios de poder a los que él no está destinado a llegar. Yo creo que lo más cercano sería, si seguimos estirando la comparación con el Mandaloriano, aquí viene un spoiler, te doy unos segunditos si es que no has visto The Mandalorian. Un spoiler igual que ya tiene como 3 años, pero no importa. Ya te di suficientes segundos para decir que al final de la temporada 1 aparece Luke Skywalker. Y obviamente que ese momento, cuando uno, lo último que había visto de Star Wars eran las películas de Disney, donde en efecto aparece Luke, en efecto aparece Han Solo, aparece Leia, eh, y luego te muestran esta historia que te hace una propuesta que uno acepta rápidamente, que es: alejémonos de los grandes conflictos, vámonos a un rinconcito de la galaxia donde no están ocurriendo cosas importantes. Y tú entras en esa dinámica y al final te muestran en tu cara y sientes cómo vibra la fuerza acercándose de Luke Skywalker. La serie ahí está haciendo una declaración muy fuerte, que es: eh, tienes que bancarte una temporada entera para que recién aparezca un Skywalker. No cualquiera, o sea, Luke, ni más ni menos. Pero, pero tienes que bancarte en efecto una temporada entera. Acá, claro, no hay ninguna posibilidad por el tema de tiempo y de espacio-tiempo que aparezca una Daenerys Targaryen, que aparezca un Jon Snow. Pero sin embargo entran a este pueblito, una corte de Targaryen, aparecen los lienzos de los Targaryen, aparece el dragón, en una época que, recordemos, no hay dragones. Sin embargo, gobierna o reinan los Targaryen, porque hay que decir que quizás esto es algo que no todos tenemos tan fresco en la memoria, pero los Targaryen son, desde la llegada de Aegon el Conquistador, son los reyes en Poniente. Cualquiera que no sea Targaryen posterior a los Targaryen es por alguna rebelión, como por ejemplo la rebelión de Robert, la rebelión que se gatilla a raíz de que Rhaegar Targaryen secuestra supuestamente a Lyanna, me parece que es Lyanna Stark, creo que es Lyanna, pero la normalidad, entre comillas, hace siglos y siglos, desde la llegada de Aegon el Conquistador, desde que se forja el trono de hierro con las espadas y se unifican los reinos, es que gobiernan los Targaryen. Entonces, naturalmente, ahora están gobernando los Targaryen. Están gobernando también en House of the Dragon. Vemos ahí otra crisis en los gobiernos, en los reinos de los Targaryen, que es la crisis de la danza de los dragones. Pero aquí también son ellos el poder. Y son el poder pese a que no tienen dragones. Entonces son unos Targaryen que están empezando a operar con otras herramientas que quizás no son las herramientas más cómodas para ellos. O sea, ellos no llegan al poder por negociar y por conversar. Ellos llegan al poder por poner en la mesa un dragón y decirte que esto es literal lo que ocurrió, lo que hizo Aegon el Conquistador. O te arrodillas ante mí, o te quemo. Y si te arrodillas ante mí, me quedo con tu espada y tu espada la utilizo. No, miento.
si te quemo, utilizo tu espada para construir el trono de hierro. De ahí que existen los 5 reinos, que son quienes se arrodillaron y quienes dijeron, ok, nos vamos a mantener neutrales y vamos a obviamente obedecer al rey, pero yo voy a estar acá en Winterfell y voy a seguir gobernando mi pedacito de tierra con la familia Stark y así. Y acá eventualmente llegan cabalgando estos señores que se llaman, me parece que Maekar, claro, Baelor, Rompelanzas y Maekar. Son 2 hermanos. Uno de ellos es hijo mayor. Ah, ya, perfecto. Son hijos de Daerion II, el bueno, que es el que estaría reinando. Baelor, además, es mano del rey, que ganó fama por su desempeño en la batalla del Prado de Hierba Roja. Y vamos a ver que Duncan se cruza con Aerion, Llama Brillante, que es el segundo hijo de Maekar. En esta presentación de estos personajes nuevos hay que decir que los hijos de Baelor, 2 hijos de Baelor, están perdidos. Y yo no sé cuánto tiempo más podemos mantener esto como un spoiler. Pero yo al menos creo que política de este podcast va a ser que ya deberíamos ir hablándolo. Y es que ustedes saben que Egg se llama Egg porque en realidad su nombre... Lo estoy diciendo muy lento intencionalmente porque quiero que te vayas de acá si de verdad no quieres saber esto. Pero Egg es muy importante. Egg en realidad se llama Aegon Targaryen. Y... perdón. Y es uno de los hijos que está perdido. Por eso, y también yo digo que el spoiler ya como que no se sostiene mucho porque cuando él los ve llegar le dice directamente, se pone nervioso y le dice a Ser Duncan, yo quizás prefiera irme al campamento, cuando él estaba recién presionando para no irse al campamento. Entonces te están diciendo que algo está pasando ahí. Ser Duncan, como también yo creo que ya nos están diciendo hasta ahora y lo vienen reforzando bastante, no es muy brillante, no se da cuenta de esto, y tampoco se da cuenta cuando se mete por unos túneles y termina espiando, lo que conversan Baelor y Maekar y las autoridades de esta comitiva que van llegando al pueblito. Se queda como detrás de la puerta, lo hacen pasar y él zafa. Como en el fondo le dicen, ¿quién es este tipo que nos está espiando? Que es una acusación bastante grave. Y él logra zafar de esa situación recordando, porque está el maestro de juegos de este pueblito, maestro que habíamos visto en el capítulo anterior, recordando que lo que pasa es que él necesita inscribirse en este torneo. Yo soy el caballero ungido por Ser Arlan. Ustedes deberían recordar a Ser Arlan. Y nuevamente yo dije, ya vamos nuevamente a presenciar la humillación de cómo nadie se acuerda de Ser Arlan. Y no, acá hacen una pequeña, un pequeño giro y nos dicen que Baelor, lo que habla muy bien de él, con mucho respeto, le dice que sí lo recuerda y le hace una descripción detallada de aquello que él recuerda. Que yo le gané, no sé, después de cuántos enfrentamientos, como que empiezan a tirar cifras, empiezan a tirar estadísticas y Duncan lo corrige en nombre de este maestro que él recuerda con tanto cariño. Lo corrige y le dice, no fue así. Luego el otro le dice, yo me acuerdo cómo fue, lamento que te hayan exagerado la historia. Y ahí él se da cuenta que está llevándola contra un Targaryen y se desdice y le dice, sí, tiene toda la razón, mil disculpas. El tema es que por fin le permiten inscribirse en este torneo. Y lo que vamos a ver de aquí en adelante
son un par de momentos bonitos que ya nos van a encaminar a lo que se viene en el episodio anterior, en el episodio siguiente, que ya tiene que ser su participación en el torneo. Uno de estos momentos es cuando él va a conversar con esta artista, esta titiritera que ya había mostrado en el capítulo anterior haciendo una obra sobre dragones, y le dice si le puede dibujar un escudo, si le puede como modificar el emblema que tiene puesto él en el escudo, que es el emblema de la familia de Sir Arlan. Y ahí, en un ejercicio creativo colaborativo con Egg, terminan llegando a un concepto que me parece que es un olmo en un prado, que apela al lugar donde enterró a Sir Arlan. En verdad, no, pues al revés. Él entierra a Sir Arlan en ese lugar, probablemente porque es el emblema de su casa, y con una estrella atravesando el cielo, que es la estrella que a él le va a dar suerte. En esta frase que yo creo que ya va a ser un lugar muy significativo de la serie, que es la idea de que quienes ven estrellas, los primeros que ven las estrellas fugaces tienen buena suerte, y quienes son los primeros en ver las estrellas fugaces son justamente quienes no tienen techo para mirar. Por lo tanto, se produce ahí una reivindicación de clase muy bonita, muy bien construida, y que es también para mí una forma que va a tener R.R. Martin, en este caso, que es el autor de estos relatos, para explicarnos algo que a mí siempre me llamó la atención en este universo, y es que, por lo general, el bien no gana. Y eso es algo que nos queda claro desde el capítulo 1, cuando empujan a Bran desde una torre en Game of Thrones, hasta el terrible final de la serie, que hay que ser muy cínico, no hay que amar probablemente, no hay que tener una relación de amor, porque eso te vuelve vulnerable. Hay que saber jugar este juego de tronos, hay que saber moverse en un ambiente mucho más político para triunfar. Hay que tener plata, hay que tener poder, hay que tener dragones, hay que ser capaz de ensuciarse las manos, hay que ser un killer, como le dijo Logan Roy a su hijo Kendall en otra serie de HBO. Y en este caso, yo tengo la sensación de que Duncan sí va a triunfar. Esta es una historia de ascenso, de cómo él se va a convertir en un caballero, y lo sé porque hablan un poco de eso en Game of Thrones. Se recuerda a este importante caballero. Entonces, siento que editorialmente R.R. Martin lo que nos está diciendo es: si tú vienes de abajo, si tú eres un caballero con el nivel de pobreza y pocos recursos materiales que tiene Ser Duncan, entonces para ascender necesitas suerte. Y lo bonito de eso es que yo creo que no va a ser suerte. Finalmente, esa estrella que va atravesando el cielo, para mí es una estrellita que él lleva adentro. Es como su bondad, es su forma de llegar a la gente, es su ingenuidad. Es un momento que yo lo encontré, y creo que lo comenté la semana pasada, muy lindo, cuando él entra a este lugar donde están estas trabajadoras sexuales, y les dice, y les hace una pregunta y se empiezan a reír de él. Uno está acostumbrado a que los diálogos, que es donde más se juega el conflicto y donde más se tensiona todo en todas estas series, y en las novelas también. Yo siempre he dicho que las novelas, en las novelas, las batallas dan lo mismo. Una batalla en Canción de Hielo y Fuego es un mazazo que recibe en la cabeza a Tyrion, que lo deja inconsciente y no sabe nada hasta que se despierta y ya ganaron la batalla. Pero lo que ocurre cuando entra a la habitación de Cersei y le dice: hermana, yo quiero A, Cersei le dice: ¿estáis loco? Te voy a dar B. Y en ese tira y afloja de 10 páginas, 15 páginas, de pronto Tyrion sale con Z de ahí. Todo ese viaje que ocurre en los diálogos
es donde está la acción en este universo. Entonces que se hayan burlado de Ser Duncan en el capítulo anterior y Ser Duncan les haya dicho no era necesario que se rieran de mí, solamente les estaba haciendo una pregunta, para mí define todo el corazón de esta serie, porque de hecho las descoloca y no saben qué responderle. No están acostumbradas a que eso sea una respuesta posible, a que el sentido común, a que la bondad, a que la ingenuidad sea una posibilidad en este universo. Entonces, la sensación que me da es que esa estrella que va atravesando el cielo, al final es eso. Es ese corazón que tiene Ser Duncan, ese corazón de caballero que tiene Ser Duncan, que le va a ir abriendo puertas. Y eso se conecta con el otro momento que viene luego de que él manda a diseñar un nuevo emblema, que es en esta negociación que tiene con un armero que a quien él le quiere comprar una armadura. Y al principio es como, bueno, no tienes cómo pagar esto, pero sin embargo le acepta que le dejen parte de pago su armadura anterior. Y luego hay un momento muy, 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 muy triste, que es cuando él entiende que tiene que además vender uno de los caballos y te muestran cómo él conecta también con los animales. Y está muy emocionado y está muy triste despidiéndola, le dice eres la mejor, y luego cuando la entrega le dice al comprador por favor te dejo estas monedas adicionales para que le compres avena y le compres una manzana. Es muy heavy ese momento, encuentro que es muy triste la despedida de su animalito, la despedida de esta amiga, aunque él le promete que luego de eso, luego de ganar el torneo, que él está convencido de que lo va a lograr, va a ir a comprarla nuevamente y a recuperarla. Torneo que él está convencido de ganar hasta que lo ve por primera vez. Y ese va a ser el cierre de este capítulo. El momento en que él y Egg miran cómo empiezan a ver las primeras demostraciones de fuerza de estos caballeros que van a participar del torneo. Uno de ellos es uno de la familia Tully, de algún antepasado de Caitlyn, que agarra un pescado y de una mascada le saca la cabeza, que llega a ser perturbador incluso para el pequeño Egg. Y tanto Egg como Duncan, mira, acá yo sí quiero decir que en la segunda revisada entendí un poquito que ellos quedan en shock porque están recién midiendo a lo que se van a enfrentar. Tanto Duncan en su rol de el que va a participar de la justa, como Egg en su rol de escudero muy pequeñito al lado de todos los escuderos que él ve ahí, que se requiere que igual sean fuertes, que igual tengan una cierta estatura, que tengan una cierta corporalidad. Pero en la primera revisada no me quedó tan claro, y ahí me permito dudar de si fue problema de mi déficit atencional o si fue como está presentada esa escena. Hay un montaje que va mezclando la violencia que ellos están mirando con sus caras de impacto, y me costó entender que ellos recién ahí se dieran cuenta de lo violento que es participar de una justa medieval. Como que yo pensaba que sabes a lo que vas, pero quizás es parte de la presentación de ese personaje, quizás él en efecto ha estado un poco en una burbuja al alero de ser Arlan y ahora se está encontrando con estos momentos y ahora los está midiendo y ahora está entendiendo lo peligroso que puede ser. Y con eso corta la escena y están nuevamente en el campamento, están en silencio, y Ser Duncan, que pareciera que está como echándose para atrás, está como ofuscado y medio desorientado, comiendo carne seca, que le da el nombre a este episodio. Dice no me acuerdo de las palabras exactas, pero reafirma que él va a participar de esto y va a ganar esto. Mientras voy avanzando hacia el cierre de este monólogo, quiero ver exactamente, porque tengo puesto acá al frente mío el episodio, quiero avanzar hacia ese momento porque creo que
puede ser significativo igual el concepto que usa. Claro. No, estoy viendo los momentos del making of. Me pasé los créditos. Un episodio que ya está durando 30 minutos, que es la duración estándar que va a tener esta serie. Temporadas cortas y episodios bien cortos. Y acá estoy en el momento exacto en que Ser Duncan cierra este episodio diciendo: si mi internet me lo permite, diciendo: todos estos nobles lores ni siquiera se acuerdan de su nombre. Es la decepción, es lo que hablábamos al comienzo de la tónica de este episodio. Su nombre era Sir Arlan de Penny Lane. No se llama Penny Lane, pero no alcanza a leerlo bien. Y yo soy su escudero. Ni siquiera se acuerdan de su nombre. Su nombre era Sir Arlan de Penny Tree. Penny Lane, el charlatán. Y yo soy su legado. Por la mañana les mostraremos lo que su mano ha forjado. Empieza a sonar la música de cierre de este episodio, en que él ya se convirtió en un... es como que se condensó en resentimiento de clase que me da vida y que le va a dar vida a esta serie, lo que me parece maravilloso, me parece extraordinario. Porque ya ya Ed le había advertido: quizás tú no deberías respetar a estos tipos, no eres un caballero. ¿Por qué tratas con tanta verticalidad y como con tanta sumisión a estos lamebotas reales? Y de ahí a que él haya dicho: estos hueones, que Ser Duncan haya dicho: estos hueones ni se acuerdan de quién era Ser Arlan. Ser Arlan, que peleó codo a codo batallas con ellos, que los sirvió, que los conoció, que fue muy bueno con ellos, ni lo recuerdan. Es como una suerte de coming of age de un tipo que ya a esta altura debería estar bien curtido y mucho menos ingenuo, pero no es así. Así es Ser Duncan el Alto, este escudero que se autoproclamó caballero y que está en búsqueda de ser oficialmente recordado como uno de los mejores caballeros de Westeros, cosa que en este humilde podcast sabemos que de alguna u otra manera lo va a lograr. Va a ganar todo aquello que él se proponga, como ya conquistó y ya se ganó nuestros corazones. Una serie tan bonita, con tanta alma, y en una franquicia que normalmente no nos suele dar tanto de eso, sino que suele ser un poquito más cínica. Estuve el otro día en Sube la Radio, le mando un saludo a Claudia Fica, que me invitó a, literalmente hablando, a conversar sobre la película Hamnet y sobre la serie Un Caballero de los Siete Reinos, a propósito de que ambas son adaptaciones de libros. Y le comentaba que siento que esta es la serie que necesitamos en este momento, porque estamos viviendo episodios muy oscuros de la historia mundial y de la historia local. Siento que se nos viene una larga noche con este gobierno que acaba de ganar las elecciones y que va a asumir muy pronto. Y yo creo que vamos a necesitar resguardarnos y abrazarnos a los Duncan que nos vayamos encontrando en la vida y en la ficción. Así que dejo hasta aquí este episodio. Les agradezco que lo hayan escuchado. La mentira más grande de decir que va a durar poquito es como cuando trato de mandar un audio de WhatsApp y pienso, la voy a hacer corta, termina siendo un podcast. Un podcast de 45 minutos, como acaba de ocurrir ahora. Pueden dejarme sus comentarios tanto en Spotify como en YouTube. Esto es seguir viendo parte del Patreon Club de Series, que ha regresado y que está volviendo a generar contenido. Para que estén muy atentos, muy atentas, mi Instagram es @buenapic. Tengo un canal de difusión llamado Club de Series, donde voy subiendo antes que todo ahí
todo lo nuevo que voy creando, todo lo nuevo que voy comentando sobre el mundo de las series y del cine. Les agradezco nuevamente, un abrazo y nos escuchamos muy pronto, porque ya quedan 2 días para un nuevo episodio